¿Cómo estás, André? Buenas tardes. Hola, André. Hola, Tiago, Ayer, equipo, un beso enorme a los televidentes del 11. ¿Cómo están ustedes? ¿Mateando ya hasta ahora? Sí, por Por supuesto. supuesto, Aya está acá. firme ahí con el matecito. Y justo le estamos preguntando Bueno, a nuestros permiso televidentes, entonces, los André. acompaño con el mío, ¿les Ay, parece? pero qué Ahí está. espectacular. Mira, y ya el primer tip ya nos estás dando un poquito. Ponemos la yerba y sacudimos un poquito el mate. La montañita, viste, siempre la montañita equipara los componentes de la yerba mate, la hoja gruesa, la hoja fina, el polvo, el palo. Ayer dice que no le gusta la yerba mate con palo. De todos modos, esta montañita lo que hace es que los elementos volátiles queden arriba, o sea, el polvo, y entonces no se tape la bombilla. Ahora sí, ponemos la bombilla, esperamos unos segunditos. El primer mate, dicen los guaraníes, es para el dios Tupá, el dios del fuego que conserva la yerba mate. Si vos tratás de sorber después de poner la bombilla y de infusionar un poquito la yerba mate, vas a ver que no sale nada. Eso los guaraníes se lo dedicaban al dios Tupa. Y ahora sí se vamos, si ustedes quieren, y compartimos unos mates. Por supuesto, André, está ideal. Siempre, cada día, cada tarde, cada mañana es Sí. ideal para un rico mate. Todo el día, siempre Todo buen el día. momento para tomar Es un mate. el fiel compañero, es el que Sí. no falla. Es el que no falla y además está en cualquier situación, va bien con todo, lo podés acompañar con pastelería, con un salame, con un quesito, con un pan casero. En una reunión de amigos va muy bien, para mucha gente es la última comida del día, así que el gran respeto al mate por todo eso, ¿no? Porque además es un súper alimento y en Entre Ríos nosotros somos los que más consumimos yerba mate y es por eso que tenemos la Fiesta Nacional del Mate. Hace ya 40 años, cuando se empezó este camino de la Fiesta Nacional del Mate a través del Centro Comunitario de Solidaridad, lo que ellos hicieron fue poner en relevancia y en prestigio algo que es muy tradicional para nosotros, y es que tomar mate es parte de lo que somos, los entrerrianos. Y los escuchaba a ustedes con los mensajes de los televidentes que destacan y rescatan que acá se toma el mate amargo y caliente, aunque haga este calor o todavía mucho más, que tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Y eso es lo que nos dio a los paranaenses el prestigio para tener una fiesta nacional. La Fiesta Nacional del Mate es la única del país, porque en otros lugares hay fiesta del mate y el artesano, fiesta del mate y la amistad, pero del mate como lo tenemos nosotros y con la jerarquía nacional, justamente se nos da por esta condición, por esta característica de años, de ser los que somos más materos de todo el país. Así que fíjense cómo una característica tan propia hace que se despliegue una fiesta multitudinaria que venga a todo el país. Ahí compartíamos algunas imágenes. Tomamos mucho mate, pero ¿hay buenos cebadores en Entre Ríos? Hay espectaculares, los mejores del país, sin lugar a dudas, porque en los festivales populares que se hicieron tanto el año pasado como este, lo que se intenta descubrir es la capacidad que tenemos los paranaenses, pero han participado también santafesinos de distintas localidades de Entre Ríos, de Concordia, de Nogoyá, pero también vinieron de Formosa, de Corrientes, de Córdoba, Santa Fe, les decía, de Venezuela, tuvimos Embajada Grande, un competidor, y la semana pasada, el viernes, el último viernes en el Parque Garzano fue un récord con 123 inscriptos para poder cebar. Se hicieron 6 rondas, 2 finales y una finalísima para poder dar con los 3 mejores de esa noche. La idea siempre es que en estos viernes anteriores tengamos la posibilidad, los que somos más materos, los entrerrianos en general, los paranaenses en particular, porque después para la fiesta del mate, que este año es 6 y 7 de febrero, el próximo viernes y sábado, vienen turistas de todo el país y también está abierta esta competencia, el concurso nacional de cebadores de mate, para todos los que vienen de otros lugares. Entonces la idea es poder descubrir a través de nuestro ritual del mate quiénes son los que mejores ceban. Y la sorpresa, les cuento que son los sub-30. Los Mirá chicos vos. han ganado, chicos de 15 años, de 20, 18, tienen un ritual y son muy ortodoxos al momento de preparar el mate con la manera, los pasos, no se saltean nada y son, hasta te diría que cuando compiten no convidan para que no le vayan a mover la bombilla y a desequilibrar la cebadura. La verdad es que es un placer verlo porque se evalúa la estructura, la espumosidad y el sabor. Y hay mates que son para la foto, para la pintura. Claro, totalmente. Pasa mucho eso, André, y ahí te pido ahí una opinión de la experiencia que venís notando en la actualidad con el mate. Se ve mucho en los futbolistas, bueno, algunos deportistas también que a veces pasan muchas horas y dicen, bueno, vamos a tomar unos mates. De ese mate con yerba que generalmente entiendo que es una yerba uruguaya, que el mate lo ves y está perfecto, no mueven la bombilla.
¿Cómo notás ahí el interés también de que tiene la gente en que el mate sea perfecto y convidarlo y compartirlo también en grupo? Sí, la molienda es la tipo uruguaya, la que generalmente utilizan los jugadores de fútbol. Es una molienda que no tiene palo, tiene más bien hoja y polvo. Y lo que hace cuando vos la pones en el cuenco mate, hacer una estructura muy compacta al momento de infusionarla. Lo que sí hay que tener ahí siempre es una buena bombilla con el coco, con el filtro de palita, no con el que es resorte, porque si no se tapa, corres el riesgo de que al ser tan fina la molienda se tape. Es una molienda que no es la preferida en la Argentina. Nosotros tomamos yerba mate tradicional, que además de los componentes de hoja gruesa, fina y polvo, tiene el palo. ¿Eso que hace? Que le da un esqueleto a la cebadura, pero además baja la temperatura del agua y baja lo que puede ser el contenido de amargor que sí tiene la yerba del patrón uruguayo, que es solamente hoja y polvo, solamente hoja, no le ponen nada de palo ni siquiera para sostener la cebadura. Entonces, ellos hacen una especie de pared muy respetuosa al momento de hacer esa montañita. Con la bombilla, yo tengo acá una yerba tradicional, pero ellos infusionan el huequito más bajo de la montañita, sí, y después con la bombilla hacen este movimiento hasta lograr que la pared quede bien dura. Es una pared muy dura que se hace con la yerba cuando no tiene palo. La hoja es como si se uniera, si se apelmazara un poco más y no dejara pasar tanto oxígeno. Entonces, cuando ellos van cebando, van infusionando de a poco. El secreto, además, es poner la bombilla paralela a la pared del mate, en cualquier caso, ¿no? Con cualquier molienda de yerba mate, y cuando llegás al final, no dejarla paradita a la bombilla, sino hacer un quiebre hacia el interior del mate, hacia el medio del mate. Entonces, cuando vos vas infusionando, el agua cae aquí y va empezando a infusionar la yerba mate que está debajo. La yerba no se hincha, eso es una mala expresión que nosotros tenemos, sino que el agua lo que hace es levanta la yerba mate y la va infusionando desde la zona inferior del mate hacia la parte de arriba. Los futbolistas usan mucho esa yerba mate porque tiene la posibilidad, como decía ayer recién, de que dura mucho más tiempo. Generalmente se ceba con el agua un poco más caliente y se hace este movimiento con el termo porque cada vez que uno levanta y baja el chorrito del agua, lo que hace es bajar también la temperatura que tiene esa agua, lo oxigenás, como si la hiciera en un río el viento, la mantenés en movimiento y eso le da oxígeno que se lo va quitando la temperatura cuando está más cerca del hervor. Entonces, son moliendas distintas para mates diferentes. Sin palo es mucho más amargo, más consistente, es un licor o una infusión con mucho contenido de polifenoles y de taninos. Enseguida notas el amargor y tenés que tenerle cierto cuidado para que la bombilla, por ejemplo, no se tape. La que usamos nosotros con palo es más amable, sí, al paladar, se adapta más a otros gustos y también te puede mantener, si vos le dedicás el tiempo, un buen rato para poder tomar el mate. Claro. Mencionabas la temperatura del agua. En este caso, para la que tomamos nosotros, ¿cuál es la ideal? Para la tradicional con palo puede ser 80 grados, porque como te decía, el palo baja un poquito la temperatura y entonces lo que te da acidez, cuando viste dice, no tomo mate porque me da acidez la yerba mate, lo que da acidez es la temperatura del agua. Si nosotros tomáramos mate a 90 grados o a 100, que ya está hirviendo, vamos a provocarnos una quemazón de nuestro aparato digestivo. Eso es lo que da la acidez, no la yerba mate. Algunos le sacan hasta el polvo porque dicen que el polvo de la yerba mate es lo que contiene acidez. Pues no es otra cosa que hoja pulverizada, es otra molienda más fina. Entonces, cuanto vos uses el agua a menor temperatura, depende de la molienda. Con palo, 80 grados está bien. Si vos usaras la molienda uruguaya que hablábamos recién, deberías bajarla un poquito más, a 75, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque la superficie de hidratación, la granulometría que tiene la hoja es más chiquitita. Se infusiona más rápido que cuando vos tenés el palo, que es más duro, y le da esa posibilidad al agua de toparse con el palo y bajar un poquito la temperatura. A molienda más fina, menos temperatura debería tener el agua. Si nosotros hacemos, por ejemplo, la molienda, la que usamos para tereré, que es la yerba canchada, es una superficie más grande, con mucho palo, y ahí la vamos infusionando de a poquito porque la superficie es más grande. Si nosotros usáramos agua caliente, muy caliente, tanto con la yerba de granulometría grande como la molienda tipo uruguaya, lo primero que vas a hacer es quemarte antes de sentir el sabor de la yerba mate. Entonces,
bajar la temperatura cuando la yerba mate no tiene palo es una buena opción. Claro. Y ahí tenemos una pregunta, André, que siempre lo hablamos con Angie, tenemos la duda. ¿El material del mate afecta en lo que es la temperatura? Si es el mate de vidrio, ¿aguanta menos que el mate de calabaza o no? Mira, los mates actuales, los que vienen para la temperatura, de hecho hay uno que viene con un termómetro que te lo va graduando, te mantiene mucho la temperatura. El mate de vidrio también, lo que pasa es que el mate de vidrio, lo que pasa es que traspasa enseguida la temperatura al tomarlo, entonces tenés que tener alguna forma de agarrarlo, de tomarlo el mate y que no lo tengas que sentir así porque te estarías quemando enseguida. Con este mate toman en Siria, es un matecito individual y es de vidrio. En realidad, el mejor mate para mantener la temperatura es la calabaza. Bien. Si nosotros lo dejamos al mate de calabaza en 2 o 3 mates, lo recuperás enseguida. El mate de vidrio es distinto, es más difícil, se usa para la cata, se usa para un proceso en el cual vos estás tomando mate sin dejarlo abandonado al cuenco, al mate, a su suerte. La calabaza tiene la posibilidad de que, si es un mate como los que tenemos ahora, con una boca más ancha, pierde más rápido la temperatura, pero la podés reubicar enseguida y volverla a tener a la temperatura del mate ideal con 2 o 3 chorritos sobre la bombilla, que siempre mantiene un poco más la temperatura. Los ideales para tomar siempre son los mates de calabaza, porque mantienen la espumosidad, el sabor y la temperatura del mate. Andrés, vamos al mensajero, si te parece, y vamos sumando algunos mensajes de la gente. Dale. Está Samuel Ledesma aquí en la locución con nosotros, que antes de ir al mensajero agarró y como corresponde se tomó su matecito también que tiene preparado. Muy bien, Sam. Por supuesto. Compartimos mensajes amargo y siempre con el 11. Tiago Yalle, el mate con yuyito, nos dice Lucía. Muy bien, Lucía. Muchas gracias. Nos comparte la foto mientras mira GPS con su mate, ¿ves? Saludos, gracias por el acompañamiento del otro lado. Hola, chicos, nos dice con respecto al mate, prefiero mate dulce, con tecitos los miro todos los días, nos dice antes, coincido con Aye, edulcorantes es Ahí la que va. Ahí Soy va. Teresa. Bien. Sacando el azúcar. Para evitar el azúcar, viene bien, por supuesto. Hola, otro mensaje, hola GPS, el mate lo tomo al comienzo con un poquito de azúcar y luego sigo con semiamargo. Tiago, tenés un potencial impresionante, ¿cómo Muchas llevas el programa? gracias, De los muy diferentes amable. entrevistados siempre tenés las preguntas precisas y seguís siempre en el 11, que es el canal que yo miro desde El Despertador, Cristian, y cuando trabajo los miro un rato por YouTube. Aye y Samuel también son excelentes. Soy Silvi. Gracias, Silvi, Gracias. por el mensaje. Un beso muy grande. Gracias por ese acompañamiento durante todo el Todo día. el día. Una genia. Muy bien. ¿Tenemos un mensajito más? Cerramos después, abrimos nuevamente el mensajero. Muy bien. Es todo un tema, André, si se utiliza el mate o se toma con algún yuyo o no, si es dulce. ¿Tomás algún mate dulce, André, o no? No, pero por preferencia personal. En realidad, la yerba mate es un superalimento. Tiene altos contenidos de vitaminas, polifenoles, cafeína, que hace que no sintamos el nivel de la adenosina que nos está señalando que estamos cansados. Tiene tanto potencial la yerba mate que cuando uno le agrega calorías vacías como el azúcar, tenés que pensarlo, ¿viste? Es como una pena arruinar semejante cantidad de potencial por una cucharadita de azúcar o con el edulcorante, que sería un sintético que vos le estás adicionando al mate. El mate no tiene otra cosa, la yerba mate, que calor y tiempo, que es el proceso que se determina después de la cosecha. En Argentina está en un terreno espectacular para crecer porque no tienen materiales pesados ni metales pesados el suelo, por lo tanto no se traspasa la planta como podría ocurrir en algunos lugares de Paraguay o de Brasil que tienen metales como el cadmio. Entonces ponerle azúcar es una lástima, ¿viste? Pero a diferencia de ponerle, por ejemplo, mucho orégano, mucho coco, que ya en realidad se le pierde el sentido a lo que es la yerba mate, es preferible que lo tomes con azúcar o con edulcorante antes de que no tomes mate. Más vale tomar como cada uno puede. Y después acá es muy común el burrito. Sé que el burrito en el código del mate no tiene ningún significado. Entonces en el concurso de cebadores le pusimos que el mate con burrito es el mate de la sabiduría. Porque, por ejemplo, el mate con café significa ofensa perdonada.
El mate con limón, disgusto. El mate con azúcar, o que estás enamorado o que tenés muchas ganas de estar con la persona, de compartir ese rato con la persona con la que estás mateando. El mate helado, indiferencia. El mate frío, enemistad. El código del mate tiene un montón de cuestiones que también se condicen con el código de las hierbas, ¿no? Para nosotros acá en nuestra tierra. Y en Entre Ríos en particular hay una mixtura cultural, producto de la inmigración, que hace que, por ejemplo, se tome en Crespo el mate con el terrón de azúcar. Eso es propio de los alemanes y los rusos, que endulzaban sus tés con el terroncito del azúcar, o en la azucarera poner un fierro caliente y hacer unas bolitas que luego sirven para endulzar. Pero es en el único lugar en el que se endulzan la boca y no endulzan el mate. No le ponen el azúcar al termo ni el azúcar, la cucharadita a la yerba mate, lo que hace que uno reconozca o decodifique el profundo respeto que han tenido los inmigrantes por el mate amargo. Lo mantienen amargo en el cuenco, tal como se lo ofrecieron cuando llegaron a estas tierras, y se endulza la boca en una mixtura de culturas y de comunidades y de lugares del mundo tan distintos que se comparten con el mate. Entonces, ante eso también hay que tener una consideración, un respeto. El mate de leche también, el mate con cascarita de naranja o con cascaritas de limón, habla de lo que somos en esta zona particular de la Argentina, en este lugar donde crece la yerba mate en una sola porción del planeta, y sin embargo uno la va mixturando conforme a quienes lo toman, ¿no? Cada uno lo apropia, lo hace propio. Qué cantidad de variedades, y eso es lo más lindo también, ir conociendo, ir probando, sí, ir eligiendo, ¿no?, a lo que a uno le gusta. Andrés, siempre es un placer escucharte, que nos transmita también todo este conocimiento que tenés como sommelier de yerba mate. Nos vemos este viernes y sábado, por supuesto, allí en la Fiesta Nacional del Mate, y te felicitamos por el trabajo que venís realizando. Muchas gracias por la gentileza de llamarnos. Los esperamos viernes y sábado. Hay concurso de cebadores, se pueden inscribir, pueden estar también ustedes ahí en la carpa que está en la explanada de la Sala Mayo a partir de la hora 20. Vamos a hacer todas las rondas necesarias que hagan falta. Está todo el Centro Comunitario Solidaridad pronto para poder recibirlos. No tienen que llevar nada. Ahí van a ustedes recibir una calabaza. Todos los concursantes tienen idénticas calabazas, idénticas bombillas, el agua a la misma temperatura, la misma yerba mate, así que pueden participar y mostrar el arte de cebar que cada uno tiene, y después, por supuesto, presentarse al final de la noche, una vez que haya concluido el concurso y se conozcan quiénes son los ganadores. Sobre el escenario hay viajes a Río de Janeiro y a Bariloche para los ganadores, y siempre es un placer abrir las puertas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, con la Fiesta Nacional del Mate y sobre todo con el concurso de cebadores, además del escenario espectacular que este año también tenemos. Allí nos vemos, André. Un beso, gracias. Chau, Ashi, chau, Tiago, chau a todos. Qué lindo poder hablar.